no me parece un tema menor, un dato menor, y me imagino que vos del otro lado en tu casa también te estarás sintiendo identificado de alguna manera porque notás que la cantidad de casos crece a un ritmo preocupante indudablemente. Y te preguntarás, o ni siquiera te preguntarás, estarás viendo cómo le empieza a tocar a gente cercana a vos, cuando hasta hace unas semanas no te pasaba. Y ya dejó de ser el familiar de un amigo, de un conocido, el familiar de un compañero de trabajo. Ya empieza a tocarle a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los propios familiares. Y en definitiva empezamos a ver que ese número, el número que vamos a ver ahora en pantalla, no es un número más. Ese número que tantas veces nos parece tan lejano empieza a ser nuestro compañero de trabajo, nuestro viejo, nuestra vieja, nuestros abuelos. Y entonces tenemos que empezar a preguntarnos qué queremos hacer y cómo es que llegamos hasta acá. Y tenemos que hablar de las responsabilidades también en medio de todo eso. Si te parece, vamos a ver la cantidad de casos que tuvimos en el día de hoy. En total tenemos 167.000 infectados, por supuesto tenemos una buena cantidad de recuperados, 72.575. Ya superamos la barrera de los 3.000 muertos en la República Argentina. Y yo te decía que también hay que hablar de las responsabilidades y de las irresponsabilidades en esto, porque en definitiva hemos escuchado a dirigentes políticos que en las últimas semanas decían, bueno, pero ¿para qué tanta cuarentena? Bueno, no es necesario, tenemos pocos muertos. Y claro, ¿cómo haces para generar conciencia en definitiva? Si nosotros desde el primer día veníamos diciendo, bueno, en esta estamos todos en el mismo barco, no importa acá quién es macrista, quién es de izquierda, quién es de derecha, quién es liberal, quién es peronista. Te digo más, ni siquiera importa tanto en definitiva quién está al frente, porque si no acompañamos todos como sociedad no sirve de absolutamente nada. Y de golpe nos encontramos con esto y vos decís, bueno, ¿cómo vamos a poder cumplir con una cuarentena si desde los propios espacios políticos juegan a la grieta, incluso con el coronavirus? Mirá lo que es esto. Por citar algunas notas nada más, ¿no? Lo tenemos a Alfredo Cornejo diciendo, hemos obtenido como resultado concreto unas pocas muertes y una economía desechada. Patricia Bullrich, cuando había manifestaciones, ¿te parece que no son graves las manifestaciones? Que no eran un foco de contagio. ¿Qué necesidad teníamos de jugar a la grieta con un tema tan sensible, con una pandemia? ¿No podíamos esperar unos meses? ¿Había jugar a la grieta con esto? Y decirle a la gente, salgan a la calle, que no pasa nada. Patricia Bullrich saludó el banderazo que desafió la cuarentena del propio Larreta. Bueno, cuando la ansiedad gana, ¿no? Cuando en definitiva ves que puedes sacar una tajadita política, pasan estas cosas. El expresidente Mauricio Macri, el populismo es más peligroso que el propio coronavirus. Bueno, y así te podría mostrar a comunicadores, podría mostrar a aquellos que han hecho las peores operaciones periodísticas de los últimos años, sumarse a este discurso y fomentar una división en un momento en el que era, pero por sobre todas las cosas va a ser muy fundamental. Si no empezamos a entender las responsabilidades que tenemos, que tengo yo de este lado de la cámara, que tenés vos del otro lado en tu casa, que tienen estos dirigentes políticos, que tienen una representación del 41% en las urnas, no es poco. Si no empezamos a entender que esto lo sacamos entre todos o no lo sacamos más, pasan estas cosas. Y en definitiva se vienen las semanas más complicadas. Y probablemente dentro de algunas semanas, dentro de unos meses, esto va a haber pasado. Y el día de mañana cuando tus hijos, cuando tus nietos, cuando sus hijos, cuando sus nietos les pregunten, ¿qué estaban haciendo en medio de una pandemia en donde en muchísimos países del mundo juntaban muertos en la calle? ¿Y cuál va a ser la respuesta que den? Yo sé que mi respuesta va a ser, intenté hacer todo lo posible por evitar que la gente se muera. ¿Esta gente puede decir lo mismo? ¿Esos comunicadores pueden decir lo mismo? ¿Pueden decirle a sus hijos, a sus nietos, a sus seres queridos, yo hice todo lo posible desde la comunicación por salvar la mayor cantidad de vidas? ¿O por un puntito de rating se tiraron de cabeza a decir cualquier irresponsabilidad y cuando veían que el rating subía decían más irresponsabilidades y alentaban a la gente a salir a la calle, a manifestarse, a juntarse? Porque manifestaciones vas a poder hacer siempre, desde tu lugar, desde tu balcón, desde donde quieras. Ahora hay vidas que no recuperamos más, ¿eh?
Y eso es lo más jodido de todo. Y yo sería muy hipócrita si comenzara el programa de otra forma. Porque no dejo de preguntarme todos los días, ¿qué me van a preguntar mis hijos el día de mañana cuando me digan, ¿y vos qué hacías delante de la cámara? ¿Te tirabas de cabeza a los puntitos de rating, como se tiran ellos a los votos? ¿O pedías por favor responsabilidad y por favor que nos cuidemos todos? Se vienen las semanas más difíciles de todas y la historia nos está mirando. ¿De qué lado de la mecha